Bien, una vez visto más o menos la distribución de esta pestaña, bueno, aquí vemos que tenemos algunos botones que, bueno, es simplemente para que si hacemos aquí cambios sobre la marcha, respecto al setup que teníamos seleccionado previamente, podemos copiarlos directamente a un nuevo setup, es decir, crearnos una versión nueva del setup con estos cambios que hemos hecho aquí directamente viendo la influencia que tienen en cada curva, ¿vale? Luego tenemos para cambiar el tema de las Gs, que es lo que hablamos, para poder simular diferentes tipos de curva, curvas más amplias, más rápidas, más lentas, etcétera. ¿Vale? Y luego, bueno, cambiar temas del coche, del centro de gravedad y demás, pero bueno, que esto en principio no hará falta, ya que si tenemos definido nuestro modelo de coche perfectamente desde la entrada, desde el principio del programa, desde el Model Manager, esto no sea necesario tocarlo. A no ser que queramos meterle un peso, por ejemplo, si nosotros cogemos y queremos lastrar el coche, en ese caso sí que podremos tocar aquí este punto, porque eso va a hacer variar el centro de gravedad y como consecuencia de eso variar completamente todo este comportamiento, ¿vale? Nos vamos a la siguiente pestaña, Dynamics, en la cual vamos a poder ver algunas animaciones y algunos gráficos ya del comportamiento de nuestro coche. Por un lado tenemos los parámetros de animación en los cuales nos dice la máxima aceleración lateral. Aquí le podemos poner, está puesto a 2G, le podemos poner un G o 3G, etcétera. Cuanto más le pongamos, más se moverá el coche. O sea, es decir, exagerará más el movimiento, pero no será muy real, porque como hemos supuesto antes, será un G la fuerza que soportábamos en la curva que hemos comentado. La velocidad de animación, pues para que se mueva más rápido o menos rápido toda la animación del coche. Y luego aquí tenemos la suspensión delantera, suspensión trasera, que cada una de ellas nos deja todos los parámetros aquí, como hemos visto en la pestaña anterior. De nuevo accedemos a los parámetros de suspensión, de amortiguadores, los anclajes, etcétera, etcétera, de la pestaña Setup, pero es como un acceso directo desde aquí. Y en cualquier momento también podemos, como antes, copiarlo, porque igual vemos aquí de repente que cambiamos algún parámetro y vemos que se comporta mucho mejor y decimos, queremos guardar esa configuración, la podemos guardar directamente desde aquí. Y si queremos suspensión trasera, vemos cómo nos ha cambiado a los parámetros de suspensión trasera y lo mismo. Bueno, aquí nos deja el droop, ¿vale? Que sean los milímetros que puede subir el chasis desde la altura que está por defecto con el peso del coche y demás, ¿vale? El recorrido hacia arriba, vamos a decir, del chasis en cada eje. Veis que tenemos, bueno, ahora mismo tenemos dos en los dos, pero bueno, podríamos poner en el trasero 3, por ejemplo. Y entonces tenemos ya en el delantero 2 y en el trasero 3, como veis, ¿vale? Entonces, si le damos aquí a que haga la simulación, vamos a ver cómo se está moviendo, cómo se está comportando. Podemos ver la caída que cogen las ruedas, ¿vale? Si en algún momento la caída se hace positiva, es decir, esta raya vertical se pasa hacia este lado, si queremos o no queremos que ocurra eso, porque no tiene por qué ser malo, en determinados casos podemos querer que sea positiva. Podemos ver eso, realmente este es el roll center y en la animación vemos cómo se va moviendo también el roll center, ¿vale? De su posición. Esto está con una fuerza 2G, vamos a ponerle 4G por ejemplo para que veamos que directamente veis cómo se mueve muchísimo más y veis cómo cambia el tipo de movimiento. No sé si os habéis fijado, está calculando ahora el ordenador. Llega a un punto en el cual hace tope y entonces se queda el ordenador un poco pensando. Veis aquí que se va moviendo más o menos estándar y de repente baja casi en vertical. Eso es porque está limitado por alguno de los movimientos y entonces el chasis se mueve de la manera que puede. Es decir, esto es lo que pasaría en la realidad. Es decir, igual está tocando el down stop directamente y entonces ya el amortiguador ya no puede absorber más recorrido y por tanto ya lo que es el chasis es el que se está moviendo o la rueda se puede llegar a levantar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces aquí nos muestra centro de gravedad, roll center y la animación de cómo se comprimen los amortiguadores, cómo se mueven los trapecios, la caída de las ruedas, etcétera. Lo podemos ver todo, tanto en la trasera como en la delantera, ¿vale? Ahora hemos puesto muy exagerado esto, como hemos dicho, en verdad es un G más o menos lo que habría que poner, simplemente era para que vierais cómo se hace el movimiento. Aquí como veis, al moverlo
se mueve menos, ¿vale? El chasis no llega a tocar el suelo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto puede ser una buena configuración. Aquí podríamos ver si de repente el chasis pega contra el suelo, pues estaríamos viendo que nos hace falta tocar o la altura del chasis o alguno de los parámetros para que corregir vamos, que el chasis no tocara el suelo, ¿vale? Desde aquí directamente, como veis, bueno, podemos activar o desactivar las estabilizadoras, el tema del drup que hemos dicho, el muelle y las pestañas de suspensión y amortiguadores que podríamos cambiar desde aquí, como hemos dicho antes, directamente. Aquí, según cambiamos, como veis, nos está diciendo, estaba aquí. Si cambio al de arriba, nos está diciendo que es un 11% más rígido, más duro, y arriba del todo un 21% más rígido, ¿vale? Directamente. Entonces, bueno, lo dejamos aquí, aplicamos y ya lo tenemos ahora diferente. Es decir, ahora hemos variado ese parámetro. Si hiciéramos la simulación, bueno, en la parte trasera creo que era donde... No, hemos cambiado la delantera, efectivamente. Ya está actuando con el nuevo parámetro. ¿Que vemos que nos gusta más? Siempre tenemos aquí guardar el setup y llevárnoslo directamente a la pestaña de setups como una versión nueva, lo guardaríamos con un nombre nuevo y ya tenemos nuestra nueva versión con ese parámetro de, por ejemplo, de la posición de amortiguadores que hemos cambiado de arriba, ya actualizado. Y por otro lado tenemos también aquí esta ventana gráfica que nos va a permitir hacer varias representaciones gráficas de, bueno, ya iremos viendo y explicaremos cada una en concreto cuando veamos este apartado a fondo, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo aquí veis la fuerza del muelle contra la fuerza lateral, los Gs de lateral, ¿vale? Entonces en este eje tenemos la aceleración lateral y en este la fuerza del muelle en newtons. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos aquí la compresión y en rebote, ¿vale? Muy bien. Vámonos para la pestaña aceleración, en la cual vamos a ver una serie de gráficas que, como veremos, van a ser muy interesantes y nos van a permitir comparar entre diferentes puestas a punto cuál es la que mejor se ajusta al tipo de circuito, etcétera, ¿vale? Vamos a ver que primero tenemos, para montar la simulación, una velocidad inicial a la cual parte el coche, vamos a decir. Lo que vamos a hacer aquí es eso, es como una prueba de aceleración. El coche aquí lo tenemos a 20 km por hora y vamos a estar acelerando durante 2 segundos. Entonces, estas gráficas nos van a mostrar qué es lo que ocurre en esos 2 segundos. Como veis, la escala de tiempo está siempre en el eje X y en el eje Y tenemos representadas diferentes variables. Aquí tenemos, bueno, una serie de constantes aerodinámicas que veremos que son referidas al tipo de carrocería y los coeficientes de drag y lift, que son la suspensión, vamos a decir, la carga vertical, carga horizontal de la carrocería. Y luego una serie de pérdidas mecánicas que veremos también que, bueno, son, vamos a decir, realmente no hay que tocarlas mucho, se dejan por defecto, ¿vale? Solamente se cambia lo que es el tipo de carrocería. Aquí tenemos CAR 1, que es el coche 1, que es el que nosotros tenemos configurado en en los anteriores pestañas, vamos a decir, con nuestro setup. Aquí ya aparecen el número de piñones de dientes, perdón, del piñón y de la corona que hemos configurado. Y un CAR 2, que es el que nos va a dejar comparar con nuestro coche ya configurado. Entonces, lo que vamos a poder hacer es cambiarle en esta parte de CAR 2 los parámetros que queramos y vamos a ir viendo, comparando CAR 1 en azul, CAR 2 en rojo, la diferencia de aceleración, en este caso es aceleración, velocidad, distancia que recorre en esos 2 segundos y las revoluciones del motor, ¿vale? Vamos a hacer para que veáis simplemente un ejemplo rápido, que esto también lo veremos más a fondo y demás, pero bueno, vamos a ponerle si el piñón lo aumentamos, ¿vale? Y la corona la disminuimos, vamos a hacerlo bastante exagerado para que se vea bastante bien. ¿Qué hemos hecho? Alargar el desarrollo, ¿verdad? Al alargar el desarrollo, por tanto, el coche en teoría correrá más al final, si es capaz de alcanzar la velocidad suficiente, porque claro, le costará más cogerla, pero bueno, cuando llegue correrá más. Vamos a ver si es así. En Speed, ¿veis? Aquí tenemos Speed. Directamente el coche rojo, que es el CAR 2, corre mucho más que el otro. Simplemente porque le hemos cambiado el desarrollo, ¿vale? En cambio, veis, las revoluciones por minuto del motor son más pequeñas. Es decir, con la fuerza que tiene el motor,
no ha sido capaz de llevarlo a las mismas revoluciones que con un desarrollo más bajo. Es decir, el desarrollo más corto, vamos a decir, ha subido antes de revoluciones y aunque ha ido a una velocidad inferior, ¿vale? Que es lo que, bueno, lo que sabíamos ya de antemano antes de configurarlo aquí. Muy bien. Además, vamos a poder aquí poner el setup graph y nos indica que podemos cambiar el tipo de gráficos lo que queramos representar en cada una de las 4 posiciones, ¿vale? Aquí nos está mostrando eso, aceleración, velocidad, distancia, y este también tiene distancia, bueno, sería revoluciones por minuto. También podemos hacer potencia, la corriente del motor, el voltaje, etcétera, ¿vale? Entonces simplemente apply y nos cambiaría los gráficos. Muy bien. Más o menos esta pestaña queda más o menos clara. Aquí nos hace una comparativa entre los dos coches y podemos ver en cada lapso de tiempo entre esos 0 segundos, vamos a decir, son los puntos por aquí en medio, el de 0,2 segundos estaría por aquí, el 0,5 estaría aquí, el 1 y el 2. Nosotros lo podemos cambiar aquí, poner los valores que queramos entre estos 2 segundos para ver exactamente, nos marcaría, pues eso, el de 0,5 este, por ejemplo, sería subir en 0,5 y nos marcaría este punto y este punto en cada unidad de lo que estemos mirando. Aquí ahora nos está hablando de metros, por ejemplo, pues entonces sería el de distancia, que sería este de aquí, ¿vale? Y veríamos exactamente lo que son, pues ya veis, en 2, el azul, que es el CAR 1, llegaría a 21,77 metros, habría recorrido 21,77 metros, y el otro, que es el rojo, simplemente con el cambio ese de desarrollo, mismo motor, etcétera, etcétera, o sea, mismo chasis, todo igual, solamente cambiando desarrollo, este que era el de serie que teníamos, por este otro, habríamos cambiado y habríamos mejorado porque habríamos andado más metros en esta distancia, ¿vale? Hay que ver, obviamente, el comportamiento en todo el rango de revoluciones, de tipo de curvas, etcétera, etcétera. Pero bueno, para una aceleración desde 20 km por hora, 2 segundos acelerando, sería mejor esta configuración que esta otra, ¿vale? Según lo que nos dicen los gráficos. Muy bien. Y por último vamos a irnos a la pestaña de calculadoras, ¿vale? Que son una serie de utilidades que el autor del programa pone a disposición nuestra para hacer cálculos que luego son valores que realmente el programa nos los va a pedir si queremos meter nuestro propio coche en el programa. Es decir, por ejemplo, cálculo de centro de gravedad. Nos viene una serie de datos, que ya lo explicaremos, cómo hay que meter, qué datos hay que medir en nuestro coche para poder meter todos los datos y representar nuestro coche perfectamente dentro de este programa, ¿vale? Aquí es el calculador de los muelles, por ejemplo, en el cual habría que medir, para que veáis, por ejemplo, es el wire diameter, que es directamente el diámetro de la espira, es este de aquí, el diámetro interior de lo que es el muelle, que habría que meterlo aquí, y el número de espiras. Es simplemente contar 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Los huecos que hay aquí, lo meteríamos aquí. Entonces, imaginaros, el diámetro suponemos que son 2 milímetros. El diámetro interior, que pueden ser, vamos a poner 8 milímetros. Y el número de espiras, 5. Calculamos y entonces directamente nos sale este valor, que sería, vamos a decir, es el coeficiente del muelle, vamos a decir, los newtons por milímetro comprimido, la fuerza que hace el muelle, ¿vale? Y entonces este dato lo tendremos que meter en el programa donde nos lo pida para poder meter nuestro coche exactamente ahí. Como veremos, podremos meter una serie de muelles, darles nombres, etcétera, con el fin de tenerlos ya guardados en el programa, y entonces directamente desde la pestaña de Setup podremos cambiar y poner muelles rojos, muelles amarillos, muelles azules, habiendo primero metido en el programa cada uno de esos muelles con sus características. Con estos 3 datos calcula este número, lo metemos en una tabla y entonces luego ya desde Setup directamente, simplemente cambiando el tipo de muelle, ya él coge el valor que tiene asignado ese muelle, esa resistencia, y es capaz de simular todo el comportamiento de ese muelle, ¿vale? Lo mismo para las barras estabilizadoras, lo mismo para lo que es la relación de piñón-corona y relación interna del coche, ¿vale? Con lo cual nos da la relación final de todo, desde lo que es el eje del motor hasta la rueda, sería esta la final. Bien, pues hasta aquí esta review, una primera review, un primer acercamiento a este software de puesta a punto de coches de radiocontrol,
que como veis promete mucho. La verdad es que lo hemos estado probando y es una gozada. Sirve, ayuda a comprender conceptos, sirve para probar cosas en el ordenador antes de ir a la pista el fin de semana, para entender cómo funcionan los cambios que hacemos en el coche, ver en qué se traducen realmente en el coche y de esta manera ayudarnos a mejorar en la pista. Es decir, cuando vemos en la pista que tenemos algún problema, saber cuál de los ajustes es el que debemos tocar para modificar el comportamiento ese que vemos que debemos mejorar. Y hasta aquí este acercamiento al programa RC Crew Chief. Esperamos en breve iros haciendo los vídeos de cada una de las secciones independientemente y explicando más a fondo todas las posibilidades del programa y cómo manejarlo. Como hemos dicho antes, en el foro vais a tener un post dedicado a este programa para ir preguntando, comentando, etcétera, todas las dudas y las cosillas que queráis. Igualmente os dejaremos la descripción del software, donde hay manuales, está en inglés, hay algunos vídeos también en inglés, etcétera, para que aquellos que queráis ya ir dándole una oportunidad al programa, pues podáis irlo descargando e instalando y demás, ¿vale? Pues nada, nos vemos pronto en nuevos vídeos en cochesrc.com.